Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, y de nuevo vamos a volver y continuar nuestra discusión sobre todo lo que se completó cuando Cristo murió y derramó su sangre, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, así que pueden ir dándole la vuelta conmigo ahora. Vamos a ver el aspecto de la expiación, tal como se cubrió en el Antiguo Testamento, el día de la expiación. Así que aquellos volteen a Levítico, capítulo 16. Para aquellos que están en la televisión, les damos la bienvenida y esperamos que tomen su Biblia y su bolígrafo y nos sigan porque queremos que vean lo que dice el libro, no solo escuchen y, aunque tal vez no estés de acuerdo conmigo, no espero que todos simplemente tomen todo lo que digo y lo acepten sin más, pero espero que si podemos hacer que te intereses un poco, te metas en el libro y estudies y vean si lo que digo es correcto. Y si estás convencido de que estoy equivocado, entonces si te sientes cómodo con eso, está bien. Pero solo tengo que enseñarlo como lo veo y confiar en que el Señor bendecirá corazones a través de ello. Y sabemos, por nuestro correo y por nuestras llamadas telefónicas, que muchos corazones. De hecho, uno de los caballeros aquí hoy decía, Dios mío, cuánto he orado para que alguien venga que pueda abrir la palabra. Y él dice, tú eres el indicado. Bueno, dije que recibí una llamada de un caballero en Carolina del Norte y básicamente dijo lo mismo. Él dijo, menos durante 3 años oré, Señor, envíame a alguien que pueda abrir este libro. Y él dice, tú eres el indicado y también está enviando las cintas hasta las Filipinas y Hong Kong y, de todos modos, pero la palabra se está difundiendo y muchos corazones, confiamos, están viendo muchas cosas que nunca vieron antes. Levítico 16. El día de la expiación, como se comenzó en los días poco después de que salieron de Egipto, igual que todos los otros días de fiesta, la Pascua, las primicias, los panes sin levadura y todos los demás. Pero como mencioné en uno de los otros programas, siempre debes recordar que la Pascua fue el día de la expiación a la fiesta. En la primavera, el recordatorio o el memorial de la noche de la Pascua en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó, y ellos fueron protegidos por la sangre, pero la expiación fue en el otoño, y el nombre actual, como la mayoría de ustedes lo conocen en inglés, es Yom Kippur. Ahora, Yom Kippur es una definición o explicación mucho mejor que expiación, porque ves, aquí atrás, en Levítico, la palabra expiación es realmente un término incorrecto. No creo que el traductor al inglés debió haberlo llamado el día de la expiación, porque no hubo expiación. La sangre de los animales no podía quitar el pecado, y de eso es de lo que habla la expiación. Puedes dividir la palabra en 3 secciones, es la unidad. Esa es una buena definición. La expiación, la unidad, pero no hay forma de que un hombre pueda hacerse uno con Dios hasta que no haya experimentado el poder de la resurrección y la obra terminada de la cruz, y eso aún no había sucedido aquí, así que la sangre de los animales no podía quitar el pecado, pero todo lo que podían hacer era cubrirlo, y la palabra hebrea que se traduce como expiación era kafar, se escribe K-A-P-H-A-R en inglés, y la pronunciación en hebreo es más o menos K-A-W-F-A-R, kafar. Según puedo entender la traducción. Ahora sé que tengo gente judía escuchando mi programa. Pueden llamar y decir, oye, simplemente te equivocaste totalmente en la pronunciación de eso. Eso podría ser. Pero de todos modos, la palabra kafar significaba cubrir. De hecho, estaba asociado con cuando cubrían algo con betún. Lo cubrirían. Ahora, ¿ves? ¿Entiendes la idea?
Y así, el día de la expiación no era un día para quitar el pecado de Israel. Eso no podía suceder con la sangre de los animales, pero era una cobertura. Ahora, si conoces tu Biblia, recordarás que David en los Salmos dice, bendito es el hombre cuyas faltas son, ¿qué? Cubiertas. Cubiertas. No fueron eliminadas, no podían. Ahora, sabes, eso de nuevo abre otro gran lío si quieres usar esa expresión. Pero ves, por eso el creyente del Antiguo Testamento no podía entrar en la gloria cuando moría. Sus pecados no fueron expiados, estaban cubiertos. ¿Y qué estaban esperando? La verdadera obra expiatoria de la cruz. Y así, después de la cruz, después del sacrificio supremo, se había derramado la sangre divina. Entonces sus pecados fueron expiados. Y luego, como enseñamos aquí hace varios meses, Dios llevó el paraíso al cielo. Pero antes de eso, el creyente del Antiguo Testamento bajaba al paraíso. No podía entrar en la presencia de Dios porque sus pecados no fueron expiados. Solo estaban cubiertos. Está bien. Así que veamos este día de la expiación y cómo Cristo cumplió todas estas imágenes aquí cuando fue a la cruz en nuestro nombre. Capítulo 16. No voy a tomar todo esto versículo por versículo. Tomaría demasiado tiempo. Pero el versículo 1 dice que el Señor habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando ofrecieron delante del Señor y murieron, y le dijo a Moisés, habla a Aarón tu hermano, que no entre en todo momento o cada día en el lugar santo, donde entra detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Si recuerdas nuestro estudio sobre el tabernáculo, el propiciatorio estaba en la parte superior del arca de la alianza, cubierto por las alas de los serafines, ¿verdad? Sí, sí, eran los serafines, ¿verdad? Y allí estaba la gloria Shekinah. Esa era la misma presencia de Dios, y solo podían entrar allí detrás del velo una vez al año en este día de la expiación. Ahora aquí están los preparativos por los que el sacerdote nuevamente tenía que pasar. Ahora observa la analogía, así como el Cordero Pascual tenía que ser perfecto, sin defecto, también este sumo sacerdote tiene que pasar por todo el ritual de limpieza. Ahora míralo. Versículo 3. Así entrará Aarón, el sumo sacerdote, por supuesto, al lugar santo detrás del velo, con un novillo joven para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Ahora no tomó al animal, por supuesto, solo tomó la sangre. Versículo 4. Él se pondrá la túnica de lino, santo. Ahora, ¿de qué habla el lino en las Escrituras? ¿Justicia? ¿Limpieza? Él se pondrá la túnica de lino santo, y tendrá los calzones de lino sobre su carne, y estará ceñido con un cinturón de lino, y con la mitra de lino será vestido. Estas son vestiduras santas, y por lo tanto él se lavará carne en agua y se las pondrá. Ahora, no solo su ropa, el lino, era impecable, sin una mancha, sin una arruga, sino que también su propio cuerpo de carne tenía que ser lavado, para que todo estuviera impecablemente limpio. Ahora, ¿qué significa eso sobre nuestro sumo sacerdote? De la misma manera, él estaba limpio, él estaba sin mancha, él estaba sin defecto. Está bien, ahora entonces pasemos rápidamente. Versículo 5. Él debía tomar de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Y no les vamos a prestar tanta atención. Vamos a hablar de Aarón, el sumo sacerdote. Versículo 6. Y Aarón ofrecerá su novillo de la ofrenda por el pecado, que es para él mismo, y hacer una expiación. Es el inglés. Y de nuevo, prefiero volver a la palabra hebrea. Un cubrimiento, un cafar para él y para su casa. Versículo 7. Él tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor en la puerta del tabernáculo de la congregación. Ahora mira el versículo 8. Ahora recuerda que tiene 2 machos cabríos y un carnero o un novillo. Eso es para él mismo. Ahora también ha tenido un par para los hijos de Israel. Pero veamos solo los 3.
y mantengámoslo lo más simple posible. Ahora con los dos machos cabríos, él debía echar suertes o sacar palitos, como quieras decirlo, sobre los dos machos cabríos. Un macho cabrío iba a ser para el Señor, que sería sacrificado. ¿Qué iba a pasar con el otro? Iba a permanecer vivo por un tiempo. Chivo expiatorio. Todavía usamos el término hoy en día, que es un chivo expiatorio. Bueno, él es el pobre tipo que se lleva la culpa por los errores y los pecados de otra persona. Está bien, así que ahora tiene los dos machos cabríos y su propio novillo. Uno, los machos cabríos ha sido designado para ser el chivo expiatorio. Este va a tener que ser para un sacrificio. Ahora bien, versículo 9. Él traerá el macho cabrío, sobre el cual cayó la suerte del Señor, y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío, sobre el cual cayó la suerte para ser el chivo expiatorio, será presentado vivo ante el Señor para hacer una expiación o un cubrimiento con él y dejarlo ir como chivo expiatorio. ¿Dónde? Hacia el desierto. Ahora no podemos entender aquí en nuestra parte de la hermosa Oklahoma. No podemos comprender el desierto árido de Judea y tal vez incluso algunos de los desiertos de Oriente Medio. Quiero decir, es un desierto inhabitable, olvidado por Dios. Si puedo usar el término ahora, este chivo vivo, sobre el cual se colocarían simbólicamente los pecados de Israel, fue llevado vivo, bien adentro del desierto desconocido y sin rastros, y se le dejó ir. El otro chivo fue inmediatamente sacrificado, y la sangre se usó para rociar sobre el propiciatorio detrás, el velo. Pero solo un hombre en Israel podía hacer todo esto. ¿Y quién era? El sacerdote. Él solo podía entrar detrás del velo y rociar la sangre sobre el propiciatorio. Él solo podía poner sus manos sobre ese chivo expiatorio y colocar simbólicamente todos los pecados de Israel sobre ese chivo expiatorio. Ahora, ese era el trabajo, el sumo sacerdote. Ahora, te voy a llevar de vuelta un momento a Génesis. Pongan todo esto en pausa por un segundo. Génesis 14. Génesis 14. Volvemos hasta Abraham. Y él acaba de perseguir a los reyes que habían invadido la ciudad natal de Lot, Sodoma. Los conquista y trae a Lot y su familia, por supuesto, de vuelta a Sodoma. Pero en su camino de regreso, en el área de la actual Jerusalén, sucede algo extraño. ¿No es así? Versículo 7. De Génesis 14, versículo 17. Y el rey de Sodoma salió a su encuentro después de su regreso de la derrota de Kedorlaomer, y los reyes que estaban con él en el valle de Saba, que es el valle del rey. Ahora el versículo 18. Y Melquisedec, el rey de Salem. Ahora recuerda, siempre estoy señalando que son las últimas 5 letras de Jerusalén, así que es lo mismo. Pequeño pueblo, la misma área. Así que el rey de Salem o Jerusalén trajo pan y vino. Ahora eso es inusual, ¿no? Él no usó pan y vino en el culto del tabernáculo. El pan y el vino nunca se mencionaron en la economía del Antiguo Testamento. ¿A dónde? Estamos saltando ya. Bueno, a la muerte, sepultura y resurrección. El pan y el vino hablaban de su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Ahora, por supuesto, Abraham, estoy seguro, no tenía idea de lo que Melquisedec estaba haciendo, pero Dios sí. Dios conocía el final desde el principio. Y así, ahora este hombre, Melquisedec, trajo pan y vino. Él era un sacerdote. No era un sacerdote del judaísmo, no era un sacerdote de Moisés y Aarón, sino que era un sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, aquí de nuevo está la razón por la que digo que la Biblia es tan intrincada en su composición. Siempre que se usa el término Dios Altísimo, eso se refiere no solo a Israel, sino predominantemente al mundo no judío. El Dios Altísimo. Lo verás en Daniel cuando Nabucodonosor se refirió al Dios de Daniel.
No lo llamó Jehová, lo llamó el Altísimo. Bueno, él era un gentil. Y así, todas estas cosas tienen su propósito en las Escrituras, que ahora el Dios Altísimo no es solo el Dios de Israel, Él es el Dios de todos. Melquisedec no es solo el sumo sacerdote de Israel. Israel ni siquiera está en la escena todavía. Entonces Él es el sumo sacerdote de quien toda la raza humana, Él es una representación del sacerdocio que Cristo cumpliría. Está bien. Ahora entonces, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar detrás del velo, rociar la sangre del chivo expiatorio sobre el propiciatorio y luego salía y simbólicamente ponía los pecados de Israel sobre el chivo expiatorio. Ahora volvamos hasta Hebreos de nuevo y el tiempo se nos está yendo. Hebreos polo 9. Versículo 11. Hebreos 9, versículo 11. Pero Cristo, al haber venido como sumo sacerdote de los buenos things que están por venir, por un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de este edificio, en otras palabras, su tabernáculo, su lugar de la aspersión, no estaría aquí en la tierra, sino que estaría en el cielo. Versículo 12, ni por la sangre de machos cabríos y terneros, sino por su propia sangre, entró una vez, no una vez al año, sino una vez para siempre en el lugar santo. De nuevo, ese es el lugar en la misma sala del trono o en la misma presencia de Dios, habiendo obtenido, es decir, por su sangre derramada, redención eterna. Para nosotros, está bien. Ahora si retrocedes un capítulo o dos en Hebreos hasta el capítulo 7, versículo 1, sobre este Melquisedec, que por supuesto fue mencionado ahí en el versículo 20. Bueno, mejor lee el versículo 20 del capítulo 6, a donde el precursor ha entrado por nosotros, incluso Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, sino según Melquisedec. Ahora recuerda, Melquisedec también era el rey de Salem, la ciudad de la paz, pero era el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora lo señalamos y estábamos en nuestra enseñanza de Génesis, pero eso fue hace casi 4 años, así que muchos de ustedes no han estado al tanto de todo eso. Pero ven, tenía que haber un sumo sacerdote, no solo para el judío, sino también para todo el mundo gentil. Y así este Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, que por supuesto, como dije, indica predominantemente el aspecto gentil, pero él también va a ser el sumo sacerdote del judío, no solo del gentil, de todos. Y eso es lo que era Melquisedec. Él era el sumo sacerdote de todos, y así el sumo sacerdote de Cristo no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Está bien, vamos a bajar a... Oh, déjame ver, estoy tratando de ahorrar algo de tiempo. Verso 12. Ahora el verso 11, si por lo tanto la perfección viniera del sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, es decir, bajo el sistema mosaico, ¿qué necesidad había de que otro sacerdote se levantara según el orden de Melquisedec y no fuera llamado según el orden de Aarón? Mira, tenía que haber una razón, porque al cambiar el sacerdocio es necesario que también haya un cambio en la ley. Verso 13, porque de quien se habla en estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie asistió al altar, porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, no de Leví.
Mira, nadie bajo el sacerdocio mosaico podía ser sacerdote a menos que fuera de la tribu de Leví, pero nuestro Señor no vino de Leví. Él vino de Judá. Está bien, ahora sigamos leyendo. Verso 15, y es aún mucho más evidente porque después de la similitud de Melquisedec, el sumo sacerdote de todos, antes de que Israel fuera siquiera una nación, así que, según el orden o la similitud de Melquisedec, surge otro sacerdote, que no es hecho según la ley de un mandamiento carnal, es decir, la ley de Moisés, sino según el poder de una vida interminable. ¿A quién estamos esperando? El Cristo, y así, en su eternidad, en su omnipotencia, en su ser un sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tenía principio ni fin, sin genealogía, sin padre, sin madre, es según ese orden que Cristo ahora se convierte en nuestro sumo sacerdote. ¿Está bien? ¿Y cómo cumplió él el papel de sumo sacerdote? Ahora los voy a llevar de vuelta al Evangelio de Juan, y me imagino que se me acabará el tiempo, pero lo intentaremos. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Y si de verdad tomamos el tiempo para enseñar algunas lecciones del Evangelio de Juan, tal vez tengamos tiempo para mirar esto con más profundidad. Pero aquí en la mañana de la resurrección ahora, y todos ustedes conocen el relato, cómo María Magdalena fue y se quedó atónita, la tumba estaba vacía. Y así ella corre rápidamente y le cuenta a Pedro y a Juan, que evidentemente habían pasado la noche no muy lejos, y así ambos corren al sepulcro, y ustedes conocen el relato, y nos referimos a este verso 9 en nuestro programa anterior. Cuando vieron que la tumba estaba vacía, entonces vieron la evidencia de que él debió haber resucitado de entre los muertos de manera sobrenatural. Entonces ellos por primera vez creyeron y entendieron las Escrituras. Pero luego bajamos del verso 11 al 16, tenemos el relato de María y el Señor. Y, veamos, supongo que empezaré en el verso 11. María estaba fuera del sepulcro llorando, y mientras lloraba, se agachó y miró dentro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Ya entiende? No, ya no tenía comprensión. Y cuando ella dijo esto, se dio la vuelta y vio a Jesús de pie y no supo que era Jesús. Ahora recuerdan que en un par de programas atrás señalé en Isaías que su apariencia sería tan desfigurada, tan contorsionada, tan deshecha. Así es como María lo esperaba si lo llegara a ver después de todo lo que había pasado. Pero aquí ella ve una apariencia normal de un ser humano, nada grotesco en absoluto, y se dio la vuelta, sin saber que era Jesús. Entonces en el verso 15 Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, suponiendo que era el jardinero, ahora siempre tengo que enfatizar este punto aquí, no se veía raro, no se veía como un fantasma, se veía muy humano, se veía muy normal, y ella simplemente asumió que él era un jardinero. Está bien. Y ella dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y luego en el verso 16 Jesús le dijo, María, ¿no puedes oírlo? María, simplemente resonó en ella. Y entonces ella supo quién era. Y ella se volvió y le dijo, Raboni, que significa maestro. Y según el siguiente versículo, evidentemente iba a abrazarlo, tan emocionada de verlo vivo después de todo lo que había pasado, pero él la mantiene a raya con una palabra, y él le dice en el versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos, ve a los discípulos, y diles que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, él asciende en ese momento, mientras María corre a contarles a los 12, y luego cuando ellos regresan y todos se encuentran con él,
por supuesto, les dice que lo toquen, que revisen sus heridas y demás. Pero a María le dice, no me toques porque aún no he ascendido. Bueno, él tenía que ascender en el momento adecuado, la impecabilidad de ese sumo sacerdote. Ahora, por eso cubro todo eso. Ese sumo sacerdote tenía que ser sin mancha, y Jesús ni siquiera podía ser tocado por las manos de una dama como María. María Magdalena, ¿no era así? ¿O María, ya olvidado? Pero de todos modos él dice, no me toques. No podía ser contaminado por manos humanas. Ahora volvamos a donde estábamos hace un momento, en Hebreos, y espero que podamos concluir todo esto en el minuto o dos que quedan. Hebreos capítulo 9, una vez más, versículo 11. No, ¿puedo repetir esto con suficiente frecuencia? Ahora, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, eso habría sido solo para los judíos, pero dado que él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, abarca todo el espectro de la humanidad, tú y yo, negros y blancos, rojos y amarillos, ricos y pobres. Ese era el sacerdocio de Melquisedec, y como tal, versículo 11, Cristo, al haber venido, como sumo sacerdote de las buenas cosas que han de venir, por un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ese estaba en cielo. Ahora recuerda en Éxodo cuando a Moisés se le dieron las instrucciones para construir ese tabernáculo, ¿de qué estaba hecho el modelo? ¿Está en el cielo? Está bien, ahora es el que está en el cielo, al que Jesús ha entrado, versículo 12, no con la sangre de cabras y terneros, sino con su propia sangre entró una vez en el lugar santo, habiendo obtenido. Está bien, tengo 2 minutos y voy a cubrir ese punto que te dejé colgando en el último programa. Volvamos otra vez a Marta. 7. Y tenemos que mirar esas 3 horas entre, ahora ella pone 1 minuto, muchacho. Esas 3 horas entre el mediodía y las 3 de la tarde donde hubo oscuridad, un silencio total, ni una palabra de la cruz. Ahora, ¿recuerdas el chivo expiatorio? Quedó vivo. Entre las 12 y las 3 Jesús sigue siendo ¿qué? Vivo. ¿Qué crees que se convierte? Creo que el chivo expiatorio. Ahora, ¿a dónde fue enviado el chivo expiatorio? Al desierto. Ahora, lo que me gusta pensar, y puede que esté equivocado, pero te diré que es algo en que reflexionar. En esas 3 horas Él salió, el tiempo mientras su cuerpo colgaba en la cruz, en alma y espíritu, Él salió del tiempo hacia la eternidad y sufrió el castigo por el pecado de toda la humanidad. Ahora recuerda, en la eternidad puedes abarcar 1.000.000 de años en 30 segundos. Esa es la eternidad. Y así siento que en esas 3 horas Él entró en lo eterno y sufrió el castigo por el pecado de cada ser humano como el chivo expiatorio, llevando nuestros pecados muy, muy lejos para nunca más ser recordados en nuestra contra. Luego regresa a las 3 de la tarde y termina sus declaraciones desde la cruz, y entonces puede decir, está consumado. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760,